La asistencia, como siempre, es mínima. Cumpliendo con el deber y el derecho que tengo a dar mi opinión, me dirijo hoy a ustedes. Como ciudadano de Colombia y representante más de la juventud de nuestro país, creo en la seguridad democrática, trayendo esta un resultado eficaz con la desmovilización y obteniendo agendas sociales que han permitido a los jóvenes salir del reclutamiento de los grupos ilegales y terroristas que se enfrentan contra la institucionalidad en Colombia. La Ley de Justicia y Paz del gobierno pasado logró la desmovilización sin impunidad de más de 52.000 hombres que estaban en grupos ilegales de las FARC, el ELN y los paramilitares. Entiendo la necesidad que tenemos en nuestro país para lograr la paz, una paz que deseamos más de 3 generaciones hace más de 50 años. Veo en la oportunidad del marco una nueva fórmula para promover nuevas y mayores desmovilizaciones. El debate sobre este marco debe ser una construcción socializada, no una confrontación, no unos diálogos a escondidas que pongan en peligro a Colombia, que se logre de forma oportuna, mas no oportunista, que sea útil y no en beneficio de inútiles, y que respete los compromisos de Colombia con el mundo. Es en torno a lo anterior que veo la necesidad de manifestar como ciudadano mayor de edad mi preocupación, mi rechazo y mi solicitud para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Primero, que en el proyecto se refieren ustedes a que la ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes del conflicto, acorde a las hostilidades. Veo con horror que se llegue a equiparar a nuestras fuerzas militares y de policía al mismo nivel que a los grupos terroristas. Peor aún, que se les dé un trato inferior. Nuestros militares y policías son héroes que combaten a esos que asesinan y atentan contra el diario vivir de los ciudadanos. Es impensable que a estos héroes se les irrespete su dignidad y se les equipare al terrorismo. Congresistas, se debe sí buscar soluciones jurídicas dignas y acordes a la labor que ellos realizan, respetuosas de la ley y garantes del castigo cuando se merezca y sea aprobado por instancias militares y con conocimiento de los actos cometidos. A su vez, se debe castigar y judicializar de igual manera a todas aquellas organizaciones terroristas que ponen en peligro a diario la democracia y libertades de nuestro país, sin tener favorecimiento o interés por alguno. Segundo, que en el proyecto del inciso tercero se prestaría y llevaría el riesgo de tener unos criterios incompletos sobre la selección de los máximos responsables, entendiendo que la totalidad de los actos realizados por estas guerrillas en conjunto y personalmente son todas de total gravedad. Tercero, en el proyecto de ley, exactamente en el inciso tercero también, se anuncia que se autorizará la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos. Entonces se les debe recordar a los honorables congresistas que existen delitos que no son de lesa humanidad ni violadores del derecho internacional humanitario, pero igual son condenables. Y al recibir el beneficio de la no investigación, se les cesaría la persecución judicial y podrían ser elegibles. Esos que hoy atentan contra Colombia podrían estar en unos años sentados legislando. Eso no es paz, eso no es justicia, eso es libertinaje y burla a la institucionalidad. Entonces, honorables congresistas, los pocos aquí presentes, debemos preguntar a ustedes. Primero, ¿cuáles van a ser los criterios de selección de delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra? ¿Y en qué casos el Congreso específicamente no llegará a la judicialización penal? Segundo, de esos casos que ustedes consideren, ¿cuáles delitos perdonarán? ¿Están ustedes dispuestos a perdonar qué? El narcotráfico, venta de armas y estupefacientes. Tercero, exactamente qué instrumentos se dejarán de carácter extrajudicial, como lo mencionan en el inciso primero, y cómo a través de esos mecanismos extrajudiciales lograrán después de la suspensión y renuncia a la persecución judicial el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas. Cómo garantizar la no repetición y la no prolongación de la violencia. El fin de esta ley debe ser mejorar la realidad sin ocultar las injusticias, lograr la paz sin violar el compromiso de combatir la impunidad. La Corte Penal Internacional y el mundo entero serán testigos de lo que aquí se ocurra, de lo que aquí se muestre y de lo que aquí traten de esconder.
Cuarto, se habla de investigación penal a máximos responsables. Debemos recordar que los delitos de lesa humanidad y de igual manera los delitos contra menores de ninguna manera pueden ser perdonados, amnistiados, olvidados o suspendidos. El jefe que dio la orden de secuestrar a 10 ciudadanos y el que dio la orden de bombardear el municipio es igual de culpable y está en el mismo rango junto a aquellos guerrilleros rasos que secuestraron o atentaron contra la población. No hay máximos o mínimos. Todos son condenables y deben pagar por sus crímenes. ¿A quiénes entonces entenderán ustedes como máximos responsables de estos delitos? ¿Y cómo será elegido ese máximo o mínimo de responsabilidad? ¿Qué trato se les dará a los secuestradores y a los coautores de secuestro en primera o segunda instancia? Entendiéndose que es igual de violador del TIH el que conlleva el acto de secuestrar al que se vuelve el cuidador del secuestrado. Quinto, ¿qué entenderán ustedes el gobierno como suspensión de la ejecución de la pena a los grupos narcoguerrilleros que se verán beneficiados? Se debe recordar que de ninguna manera puede existir un perdón total a aquellos que hayan cometido violaciones del VIH. Entonces, no se podrá dejarse sin multa alguna, sin pedir perdón público y sin sanciones penales. Los violadores de derechos humanos pueden verse beneficiados por la excarcelación, pero siempre deberán ser investigados, sin olvidar la acción penal y menos llegar al indulto a la amnistía. Sexto, excepto lo anterior, claro está que este proyecto de acto legislativo sea uno igual al que perdonó y amnistió a la guerrilla del M-19. Entonces, honorables congresistas, ¿será igual este acto? Porque deberemos recordarles que ese tipo de leyes no son posibles constitucionalmente en Colombia, ni en el mundo, ni ante los organismos internacionales de justicia a los cuales estamos acogidos como Estado. Séptimo, en el inciso quinto del proyecto se menciona a agentes del Estado. Entonces, el inciso primero sí hace referencia a nuestros militares, donde vale aclarar que ellos, en ejercicio de sus funciones, no hostigan, como lo dice el proyecto, como lo hacen los terroristas. En cambio, sí defienden, como lo dicta la ley. Octavo, la narcoguerrilla FARC va a tener elegibilidad y representación en los cargos públicos de la nación. El senador Roy Barreras, autor del proyecto, dijo el miércoles 16 de mayo dijo a los medios nacionales que es necesario con este proyecto revivir la iniciativa de vocería política para que grupos ilegales inicien un proceso de paz con el gobierno. Si hay distintas versiones sobre esto, garantícenos ustedes en pleno e inclúyase en el proyecto que no podrán ser elegidos ni ser funcionarios del Estado esos guerrilleros que se desmovilicen y sean responsables de delitos. No les sigamos el juego a lo que la FARC pidió en el 2009, participación electoral a nivel nacional, regional y municipal, exceptuando, claro está, que algunos de ustedes, honorables congresistas, tengan ya algo escondido, hayan iniciado un diálogo y prometido algo a estos terroristas que la opinión pública no sepa. No ven, hoy existen discrepancias entre la Cámara y el Senado. No está claro si habrá impunidad, perdón total o olvido. Si esas circunstancias existen a estas alturas, es mejor corregir y dejar claramente sin vacíos lo que se quiere, y no por la terquedad de algunos, aprobar y llegado el momento de aplicar la ley, se llegue a una hecatombe de impunidad que afecte el futuro del país. Como ciudadano, vengo a pedirles que tengan en cuenta las opiniones y preguntas que expongo en estos 9 puntos. Ustedes tienen la obligación de legislar respetándonos a nosotros los colombianos y nosotros tenemos la obligación de solicitarles su escucha y sus respuestas sobre los temas que más los involucran. Busquemos el camino para la paz, sin impunidad. Nosotros, al igual que ustedes, queremos la paz. La paz es el triunfo de la legitimidad en un Estado, pero no podemos llegar a una paz a cualquier precio. Ustedes tienen una agenda que debe ser la misma que la nuestra, la que los eligió. La nuestra es por un futuro para el país. Está en manos de ustedes escucharnos. Muchas gracias.